Y aquí estamos, en Diálogos Políticos, a través de tu televisora Global TV Canal. En Global TV Canal, en el espacio por excelencia de la opinión y de la controversia. Estamos tocando el tema del hambre, que hoy por hoy México es campeón en las estadísticas de que día con día tenemos más pobres, de que día con día el universitario no sale y no encuentra empleo. Pero son los grandes temas de los últimos 15 años, de los últimos 20 años, que un salario mínimo que no cubre, que no alcanza para las expectativas mínimas de sobrevivencia en una sociedad como la de hoy. ¿Qué le tiene que deber el universitario? ¿Con qué esperanza tiene que andar? ¿Por qué tiene que ser priista? ¿Por qué tiene que votar por el PRI cuando las reformas estructurales hoy, por hoy, al día de hoy, a la fecha y al minuto, han sido absolutamente insatisfactorias e impronunciables casi? Es un tema complejo. Es un tema complejo porque contestarlo requiere a lo mejor de un buen tiempo. Sin embargo, yo te diría, en principio, el país era urgente, impostergable y necesario actualizar su marco jurídico para muchos temas que por ahí estaban olvidados. El tema de la educación es un referente no solo del país, sino del mundo. Las gentes, el principio de su progreso está en su educación, y una educación valiosa y con principios. Es un tema fundamental. Pero también desmantelaron el liderazgo de los maestros. ¿Era necesario? Bueno, yo creo que había un sindicato fuerte en donde su líder hizo expresiones fuera de lugar, en donde la soberbia le ganó a la prudencia y a la política, y creo que eso fue resultado de algo que no debió de haber sucedido nunca. Actualmente creo que la recomposición que tiene ese sindicato es muy valiosa y el crecimiento que habrá de tener será más. Entonces, la educación era un tema importante y valioso, primero. Segundo, el tema de la reforma energética era algo que no podía pasar un día más, y te lo voy a contestar de manera muy sencilla. Aquella empresa que quiere crecer y no tiene los recursos, forzosamente depende de asociarse para poder evolucionar y crecer. Tenemos una empresa petrolera que está con una lentitud, tenemos un potencial muy grande, tenemos una proyección de crecimiento valiosa, pero sin embargo no teníamos los recursos o no tenemos las expectativas tecnológicas para crecer adecuadamente. La apertura energética no solo habla del petróleo, habla de las demás energías. Y ahorita, por ejemplo, veo con buenos ojos que pequeñas industrias azucareras ya van a poder cogenerar energía eléctrica y venderle energía a CFE. Y de la misma manera, otro tipo de energías van a inundar el mercado, la eólica y otro tipo de energías que vienen a fortalecer más el desarrollo del país. El tema de la reforma energética no es solamente petróleo. El tema de la reforma energética es un tema muy ambicioso que sí le hacía muchísima falta al país. Es la segunda reforma. Y de ahí nos vamos. Antes de que agotemos esa reforma, ¿es cierto? Porque normalmente todo el mundo nos vamos a la reforma que tiene que ver en materia de petróleo. Ahí se nos queda. Pareciera que eso es todo. Pareciera el tema de hidrocarburos. Pareciera que eso es todo. Pero real, has tocado algo muy real. Es la energía eólica, que vienen siendo los bonos ecológicos, sí, para una mejor producción y disfrute de estas, y se supone que esta se ve en sus derivados, en sus proporciones económicas, y que lleva algún paso. Pero no es el mismo discurso neoliberal privatizador, muy adornado, muy bonito. No creo, ¿no? Pero mira, te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas estamos viendo que cuando hablamos de petróleo, hablamos de insumos agrícolas. Cuando hablamos de petróleo, hablamos de materias primas para muchos procesos industriales. Cuando hablamos de petróleo, hablamos de muchas aristas más que inciden forzosamente en la industrialización del país y en más ingresos para el mismo Estado. Creo que a la gente le queda muy claro la crisis que estamos viviendo ahorita por el tema del precio del petróleo. Nuestros ingresos estaban totalmente orientados a la venta de crudo. No, y por cierto, muy bien, ¿verdad? En aquellos ayeres 100 dólares, y hoy es caótico. Hasta 128 hasta dólares, 128 y ahorita dólares. estamos en 37.
Es como cuando el Estado para gastar tiene 10 pesos y le tumba 7 pesos. Lo dejas con 3 y ¿cómo le haces para sacar adelante todo el paquete de compromisos que tú ya tienes proyectado y presupuestado? Es un tema importante. Por eso la gente no nomás debe criticar, debe entender y debe bajarse un poquito a estudiar el porqué de cada una de las cosas. Entonces las reformas, cada una de las reformas que se han hecho, que se han logrado, tienen un porqué y tienen un propósito que no forzosamente se ve la realidad en el corto plazo. Es una realidad que vamos a ir viendo porque es parte de un proceso en evolución y que sí es cierto. O sea, es cierto, tienes mucha razón cuando dices la generación de pobreza extrema, la generación, bueno, hay dos temas ahí que hay que revisar con mucho cuidado. Una cosa es el crecimiento de pobreza extrema y otra cosa es quienes han bajado de su clase media a un nivel de pobreza. Sí es cierto, hay un tema preocupante y ese es el tema que todos los políticos debemos abanderar, pero sobre todo el PRI debe abanderar las causas de la gente. Pero si nos vamos a un escenario global, que es donde la gente a veces sí criticar hacia adentro, pero debe de ver el entorno mundial, y si nos volteamos a ver otros países que realmente están siendo gobernados por gente que cree tener la llave mágica para transformar sus economías o sus condiciones de vida, ¿qué es lo que le pasó a Venezuela? Venezuela tiene más petróleo que nosotros. Era un país muy rico. Llega un caudillo que creyó que iba a mejorar la condición de vida de la gente y lo tiene sumido en la peor pobreza de toda la historia de Venezuela, cuando es un país muy rico, de bellas mujeres y de un escenario muy valioso Venezuela turísticamente hablando. Entonces, no nomás hay que ver hacia adentro, hay que ver hacia afuera, hay que entender, por ejemplo, en el caso de España, sí, España es un país del primer mundo, el tercer o cuarto referente en turismo, de flujos turísticos, un país valiosísimo. Sin embargo, hace 3 años vivió la peor crisis de su vida. ¿Por qué? Por la falta de flujos internos. No tenía el gobierno federal ni dinero para pagar a la estructura pública, no tenía para salarios. Entonces, estamos hablando de un país de primer mundo. Entonces, cuando criticamos hay que ver los escenarios globales para decir si estamos haciendo bien o mal las cosas. Ahorita nos toca vivir un momento crítico, no solo por el tema del petróleo, sino por el tema de la economía global. La desaceleración de la economía china está golpeando a todos los países y está fortaleciendo el precio del dólar. Eso nos está golpeando a nosotros. Pero luego toda la gente dice, ay, sube el dólar y es culpa del gobierno. Yo le pregunto a la gente, ¿en cuánto incide realmente el precio del dólar en su vida diaria aquí en el país? Y que no digan que si el dólar está en 17 porque tiene 5 pesos más, ya es culpa del gobierno y es culpa del PRI, los malos gobiernos del PRI, quienes no han sabido... Son las grandes bolsas de valores. Que es un tema que no corresponde a nosotros. Un nivel es un tema que tiene toda un andamiaje global y que en ese tema sí es bueno opinar, pero es un tema que nos llevaríamos toda la tarde platicándolo para poder digerirlo y entenderlo, porque es un tema muy complejo. Pero hoy somos una economía global, así lo percibimos, pero ahí te va, el dólar está caro y algunas cosas nos salen caras. Pero ¿cómo les estará yendo a nuestros exportadores de productos del campo? El que está exportando aguacate lo exportaba a 12.20, hoy lo exporta a 17, tiene ingresos en superávit, y muchos de los productos que son los que generan ingresos al país, que no propiamente es el petróleo, que son exportaciones de otro tipo, también ingresan. Los granos, leguminosos, que vienen muy altamente cotizados en Latinoamérica. Ingresa más dinero. Entonces, hay que entender que hay una balance que hay que tratar de equilibrar en esos temas. Por eso te digo que la reforma es un tema amplio, es un tema que da para una charla gigante, pero sí yo no quiero convencer a la gente. Yo quisiera que la gente entendiera, leyera un poco más y apreciara lo que realmente es los temas de fondo de la reforma. Nos queda claro, porque así lo mencionó una vez el presidente de la República, que él estaba consciente de llevar y cargar con el costo político de lo que ellos representarían. Y el costo político sí fue muy alto, ha sido muy alto. El poder transformar el país tiene un costo político porque hay inercias que se oponen. Sin embargo, ese costo político, el PRI demostró tener la altura, la capacidad para enfrentarlo. Y lo enfrentamos en la elección pasada y logramos ganar casi en todo el país la mayoría del Congreso de la Unión. Y lo ganamos porque al final de cuentas somos un partido organizado, un partido estructurado, que tenemos principios, que tenemos visión, que hay orden y que no venimos nada más a criticar y a querer con críticas y descalificaciones, querer hacer que las cosas funcionen. Yo creo
Yo respeto la oposición, respeto los partidos de oposición, respeto la crítica cuando hay crítica, y es respetable que la gente critique lo que está mal. Yo no digo que todo está bien, no, sería un engaño. No todo está bien. No está bien. Es un hecho. No todo está bien. Realmente no ¿verdad? está bien. No está bien. Hoy no alcanza. O sea, no está bien. Pero sin embargo, quienes como yo, como tú, que nos levantamos diario a perseguir la chuleta, porque hay que ir a trabajar. Hay que buscarla. Yo tengo mi negocito y tengo una empresa familiar y tengo algunos 3, 4 frentes por ahí que hay que ir a trabajar con mis hijos, con todos, y vemos la necesidad de lo que es la importancia de los empleados y de todo lo demás. Por eso, qué valioso que la gente sí critique. Te decía de las redes, porque veo mucha gente que se mete a interactuar con nosotros. Qué bueno que critiquen, sí, qué bueno que critiquen, que observen, que señalen, pero qué bueno que lo hagamos con respeto. Qué bueno que lo hagamos con fundamento, que lo hagamos con principios, que lo hagamos con elementos, para y que con un aporte de solución. Claro, para que la crítica realmente se convierta en una aportación a una mejora, no nada más la crítica descalificadora o la destructiva, la incisiva, pero la que no propone, no. Mecanismos, ideas para llegar a un fin, ¿no? Sí, yo por ejemplo yo estoy muy pendiente de los temas del campo. Manuel Cota tuvo la amabilidad de darme la oportunidad de ser parte de una pequeña parte de la CNC Nacional que se llama Unidad de Negocios de Ramas de Producción. Y esa unidad de negocios tiene 3 responsabilidades básicas. La primera es que tenemos que vincular a las 37 ramas de producción con todos los las expos nacionales y mundiales, en donde haya vínculo de sus productos con los escaparates para la comercialización nacional e internacional de sus productos. Es un tema valioso. El otro es... O sea, poner el surco de Chiapas, lo hicimos en Guadalajara, el surco de Veracruz, el surco de Nayarit, el surco de Sinaloa, que ese surco se conozca allá. Sí, donde compran. Ahorita está la feria de octubre en Alemania, viene en noviembre la feria de Australia, donde llevamos los productos, y en Alemania hay gentes que ya están consolidados ahí. El caso de Mexifrutas con Mario Chaurán, que ya tienen un escaparate formal, y toda la producción de mango que sale aquí ya en conservas y que sale en pulpas y en mermeladas, ya se va hasta Europa, va empacada con todas las condiciones de calidad que requiere el mercado internacional. Eso es un tema que da gusto. Es una empresa local que crece. Eso es lo que poco hablamos. Nadie habla es de los pocos síntomas de orgullo, de identidad en el contexto. Es un tema de orgullo porque es una familia local, es una familia empresaria exitosa, que el Estado le pone un peso y ellos ponen el otro peso y hacen grandes empresas y grandes agroclúster que permiten crecer. Ese es el gran tema, ¿entiendes? O sea, ¿cómo entender que llevemos a esa gente a esos ¿Cómo enseñar espacios, a producir? a esos espacios? Número 1 es eso. Número 2 es cómo realmente la gente que tiene interés en desarrollarse en el campo o en la agroindustria realmente toque la puerta, y nosotros en este espacio, en esta unidad, lo que hacemos es, a ver, vente para acá. ¿Quieres empacar mango? Órale. ¿Qué más quieres hacer con el mango? No, pues que quiero sacar aceites, quiero hacer maquillajes, además de que quiero hacer deshidratado y quiero hacer guacamole deshidratado. Ok, este es un concepto para un agroclúster. Te vamos a ayudar para darte la asesoría necesaria para cómo bajar el recurso que tú ocupas para hacer tu primera etapa de tu agroclúster en aguacate, y luego, además de asesorarte y bajarte el recurso y conectarte con quienes te van a apoyar, vamos a tratar también de decirte, aquí está el producto, aquí viene la mecánica para hacer la marca ideal y te vamos a llevar a venderlo. La comercialización. Esos son los temas. Entonces, hay muchos temas. Manuel diario se levanta, desayuna, come y cena con diferentes personas, eventos y demás, y el asunto es ese. Todo tiene que ver con crear las condiciones y las políticas públicas adecuadas para que ese segmento que es el campo, que es la gran expectativa alimentaria del país, pero no solo alimentaria, agroindustrial y económica del país, que en un momento dado puede suplir al mismo petróleo y que puede ir de la mano de toda la industria para que esta economía emerja. Entonces, yo estoy convencido de lo que estamos haciendo como partido. CNC es un sector del partido, Manuel es un líder político, no propiamente es el secretario de Zagarpa, ni es el dueño de los recursos que deban de bajarse a los diferentes estados, organizaciones, porque a veces la gente confunde el tema. A veces critican a Manuel porque le dicen, oye, ahí andas de candidato, andas de aspirante o andas de... Y no me ha llegado nada. Y no ha llegado nada. O sea, es un tema que hay que tener mucho cuidado. O sea, no se vale nada más criticar por criticar. Él
fue aspirante a líder nacional de la CNC, fue candidato de unidad al líder nacional de la CNC, llegó a ser el líder nacional de la CNC, y es un referente importante en Nayarit. O sea, el tema es ese, o sea, hay que hablarnos de respeto con todos. En pocas oportunidades, una Nayarita llega a esos conciertos Claro, nacionales. imagínate. Es la verdad, liderazgos pocas veces nacen en Nayarit Sí. y se consolidan con esta fuerza y con esta dimensión necesaria. Y es un tema que hay que sentirse orgulloso. Más que criticarlo, hay que darle la oportunidad de que realmente nos ayude, hay que ir a tocarle la puerta para que nos dé esa respuesta a lo que estamos queriendo hacer, a lo que queremos plantear, y ese es el tema del PRI. El PRI somos todos. El PRI no solo es el liderazgo nacional de la CNC, el PRI es el liderazgo estatal local. El PRI lo tiene el líder municipal en cada municipio. El PRI lo tenemos todos quien de alguna manera estamos interesados y emocionados en seguir perteneciendo, siendo parte, impulsando y construyendo todo lo que creemos que debe de tener este partido. Entonces, incluso, me atrevo a decir, creo que hoy hay muchos jóvenes y hay una nueva generación de políticos que están muy conscientes de la responsabilidad que adquieren al ser parte de este partido, pero sobre todo al interesarse en la política. La política ya no permite devaneos, ni permite por ahí conductas a medias. La política eres o eres. Punto. ¿Por qué? Porque aquí está quien te va a denunciar. Haces una baquetonada y aquí está quien te va a tomar la foto. Rapidito de balconea. Haces algo malo y aquí está. Entonces, el tema es, ya no te puedes esconder ni andar por ahí por las esquinas, haciendo cosas, diciendo cosas y haciendo lo contrario. Aquí está todo lo que te van a estar cuidando. Entonces, creo que no solo porque te cuides, sino porque hoy el tema de la política y el tema del PRI es un tema de principios. Y en ese tema creo que todos debemos de entrarle. Al que debemos entrar también es ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esta oportunidad del encuentro o de reencuentro social en la elección del 2017? ¿Cómo van a ir todos? ¿Cómo van a ir, Mario? Yo creo que hoy es un tiempo distinto. Para empezar debe de haber nuevas reglas, ¿no? Hay un escenario distinto, hay una ley electoral federal que es que es la primera vez que lo va a organizar el INE, Así la es. estatal. Ahora la otra, el reloj electoral, la Constitución nos manda que tenemos que homologar elecciones. ¿Podemos tener un gobernador de 4 años? Pues sugiere, la Constitución sugiere, pero forzosamente dependerá del Estado, ¿verdad? Dependerá del Congreso local y dependerá de muchas cosas. Lo que sí es un hecho es que seguramente viene un nuevo INE estatal, que es un referente del mismo nacional. Seguramente las reglas que marquen la competencia son más claras, son distintas, pero ya con un nivel de perfección adecuado. Creo que quienes vayan a participar deberán de sujetarse a esas reglas para hacerlo con mucho respeto. Sí a la aspiración, sí al interés, sí al querer ser de todos, pero entender que llegado el momento hay un árbitro confiable que es el que debe decir cómo van a estar las cosas, y en ese tema creo yo que hemos avanzado mucho a nivel de país. Manuel Cota, ¿sí va? Bueno, él ha mencionado con mucho respeto y lo ha hecho en varias charlas, lo ha hecho con mucho respeto, y él ha dicho que su interés por encima de muchas cosas es Nayarit. Incluso yo he platicado con él en corto y él me dice, mira Mario, la verdad es que si yo pudiera yo no le pondría ningún mote publicitario a una aspiración o a un querer ser. El tema más preocupante para mí se llama Nayarit. Sí es cierto, me he dedicado a la política desde que me dieron la oportunidad, he crecido, me he proyectado, me he preparado, pero más que la aspiración de la persona, más que el interés de grupo o de equipo, el tema es Nayarit. Y el tema es Nayarit porque tenemos que aprovechar la experiencia de Manuel en la política, el vínculo de Manuel en el sector federal. Eso tiene ciertas ventajas. Entonces, yo creo que el momento que se vive ahorita requiere de todo eso. Yo digo, seguramente que yo lo digo porque pues, es mi amigo y formo parte de ese importante equipo, ¿no? Yo hablo bien de ello y hablo bien de él. Sin embargo, viéndolo con responsabilidad, ese es el tema. Verlo con esa responsabilidad, calificarlo como lo que es una persona de respeto, honesta, transparente, como puedo calificar igual con mucho respeto a los demás actores. Alguien decía en la mañana que si Edgar Beitia tiene intereses,
que porque es un tipo aceptable. Claro que es un tipo aceptable, porque le dieron un trabajo, le dieron una responsabilidad y dio resultados. Ese es el gran tema, que hoy los políticos deben de ser de resultados. Y yo creo que en ese caso, para mí, en lo personal, Manuel Cota definitivamente es una persona que da resultados y que además de resultados es muy responsable. Luego sale la pregunta, oye, ¿y qué ha hecho? ¿Y qué hizo cuando acá? ¿Y qué hizo cuando allá? ¿Y qué hizo cuando allá? Pues la gente de repente quiere una relatoría de todas las acciones y los resultados. Manuel ha sido un político de tiempo completo y como político transitó en su presidencia municipal como un político responsable. Cuando regidor en un gobierno de oposición fue un regidor responsable que representó a la fuerza opositora en aquel entonces de Don Tino, que al final resultó su gran amigo. Como presidente del Congreso y diputado local, le tocó transitar con un gobernador de oposición que fue Toño Echevarría, y en ese momento también él demostró con altura y con respeto y responsabilidad para qué se hace un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. La separación de poderes ahí se vivió completamente y creo que fue un tema muy valioso. Entonces, yo creo que ahí están los actores, ahí está el escenario, ahí está una nueva ley, seguramente vendrá un nuevo Instituto Nacional Electoral con su sede aquí en Nayarit, que vendrá a ser el árbitro confiable de esta valiosa elección. Para Mario Alberto Basulto, ¿qué significa el PRI? Yo creo que un instituto político responsable. Nayarit. Es mi sueño. Elección 2017. Una tarea más que hay que hacerla con mucho orgullo. Ney González Sánchez. Mi amigo. Enrique Peña Nieto. Un gran presidente. Roberto Sandoval Castañeda. Un respetable amigo y un gran gobernador. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. ¿Cuál es tu mayor pasión? Pues me gustan los carros antiguos, aunque no he comprado más de uno, que tengo ahí carcacha tirada en la casa. ¿Cuál es tu platillo? Me gusta mucho la birria. La birria. Compártenos algo que te haya marcado en tu infancia. ¿Qué fue aquel sueño que tú querías? ¿O qué fue aquello que no pudiste consolidar, no se pudo consolidar en tu infancia? Yo creo que a mí me deja marcado en mi infancia mi cercanía con mi padre y mi madre. Ellos son un par de personas muy trabajadoras. Yo recuerdo desde muy chico, 5 años, mis recuerdos, o un poquito antes, ir de la mano de mi papá al mercado Juan Escutia. Y eso me motivaba mucho porque me salía de la casa a las 5:30 de la mañana. Llegábamos a comer café con bollos ahí, con Clara Cortés ahí del mercado a media cuadra. Y como que eso de ponerme desde muy temprano a hacer cuartitos de arroz y cuartitos de, en aquel entonces, el mercado Juan Escutia, te estoy hablando de 1966, y me ponía a hacer cucuruchos de arroz, de frijol, de jabón, y me hacía como muy ordenado y organizaba todos mis anaqueles ahí desde muy chiquillo. Me iba al kinder, regresaba, me iba a la primaria, regresaba. Y bueno, mi papá, como muchos de nuestros padres, tuvo una etapa de éxito y una etapa de declive, en donde al final de cuentas quien entra a ese rescate de la familia y al trabajo es mi mamá. Mi mamá actualmente tiene 40 años dando clases de maestra de corte ahí en el DIF de la calle Zapata, DIF municipal, y es una mujer que me ha demostrado con mucho la interés del trabajo. Y yo me acerqué mucho a ella después de que mi papá tuvo que salir de la ciudad y tuvimos que enfrentar. Creo que lo que más me deja marcado en mi vida es la constancia en el trabajo de ellos dos, que a pesar de que uno tiene 89 años y mi madre tiene 85, los dos hacen hasta ahorita su mejor esfuerzo por ser parte de esta vida y por seguir transitando. Y en mi caso yo creo que a mí me interesaría hacer lo mismo. Me dejan marcado mis padres y me gustaría ser para mi hijo y para mis 2 nietas un referente positivo, responsable, honesto, en donde no solo mi vínculo con quienes en política me han permitido crecer, en su tiempo Raúl Mejía, que pudo ser su oficial mayor, en su tiempo Ney González, que lo pude acompañar un rato ahí como subsecretario, y finalmente con quien he compartido los últimos 15 años de mi vida política, que es Manuel Cota, y con quien he crecido y con quien quiero seguir creciendo, y con quien yo creo que he aprendido mucho de lo que es la verticalidad, la honestidad y la transparencia en política. Raúl Mejía González. Un buen amigo, buen economista. Manuel Humberto Cota Jiménez. Mi hermano,
Para ti, ¿qué significa el que puedan consolidar la candidatura hacia el 2017? Un reto para compartir con él las aspiraciones que tiene él por Nayarit. Un reto porque hay muchas cosas que hacer por el Estado. No digo que no se hayan hecho o se estén dejando de hacer, sino que hay que seguir haciendo más cosas. Tú mencionabas hace rato la necesidad que tenemos de impulsar el desarrollo. Mi tema que más me apasiona es el desarrollo económico actualmente. Estuve en turismo, estuve como secretario de Desarrollo Económico, y mi tema para mí es el tema de agroparques, agroclúster. Visualizo un tema de desarrollo estratégico importante para Nayarit en los subsecuentes años, y ese es el gran reto. Aquí ocupamos empleo, ocupamos desarrollo y ocupamos alternativas que permitan que la gente crezcan los jóvenes que salen de la escuela tengan alternativas de empleo, pero sobre todo que haya una mejor calidad de vida en general, desde la zona rural hasta las ciudades, y en ese tema hay que echarle ganas. Con esta dimensión de cómo observa a Nayarit, pero como sobre todo cómo observa de cómo podemos llegar a un mejor mañana desde la ciudad, desde la zona rural, desde todos los ámbitos de la producción, pero sobre todo desde todos los enfoques, con pleno respeto, con plena armonía, pero con pleno desarrollo y visión de futuro. Es como concluimos Diálogos Políticos el día de hoy. Y es por ello que de veras te agradezco mucho el que hayas estado presente, nos hayas compartido todos estos tópicos y sobre todo la oportunidad de poder seguir conversando y opinando en Diálogos Políticos. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Agradezco. Muy amable, gracias. Hasta nuestra próxima edición. Gracias, buenas tardes.